Un hombre con un imperio intocable. Una periodista dispuesta a todo para descubrir la verdad. Un juego peligroso donde la seducción y el poder se entrelazan. Pero, ¿quién está manipulando a quién? Cuando cruzas la línea, no hay vuelta atrás. Bienvenidos a El secreto del billonario. Clara Valdés observaba el paisaje de Buenos Aires a través de la ventana empañada del café donde solía trabajar. La ciudad nunca dormía, e incluso en ese inicio de la noche, las luces de los autos y los carteles iluminaban las calles abarrotadas. Revolvía la cuchara dentro de la taza de café, absorta en los pensamientos que la perseguían desde la mañana. Una fuente anónima había enviado un dossier intrigante a su correo electrónico, con información fragmentada sobre Alejandro Montenegro, el magnate más enigmático del país. Su nombre ya había aparecido antes en investigaciones de corrupción y negocios turbios, pero nadie había logrado probar nada. Clara sabía que, si conseguía destapar aquel misterio, su carrera daría un salto significativo. Pero había un problema. Montenegro era un hombre inaccesible, impenetrable, y cualquier intento de acercarse a él terminaba en fracaso. Sus dedos se deslizaron sobre el teclado de su laptop mientras analizaba los documentos adjuntos en el correo. Había transacciones sospechosas, vínculos con políticos influyentes y empresas fantasma registradas en paraísos fiscales. Sin embargo, nada concluyente, nada que pudiera considerarse una prueba irrefutable. Entonces encontró una posible brecha. Montenegro estaba buscando una nueva asistente personal. Si lograba infiltrarse en su empresa, tendría acceso directo a información que nadie más había conseguido. La idea sonaba absurda y peligrosa, pero Clara no era del tipo que retrocedía ante un desafío. Cerró la laptop y tomó su teléfono. «Eva, necesito tu ayuda. Eva López, su mejor amiga y una hacker talentosa», respondió después del segundo tono. «Sabía que me ibas a llamar, Clara. No puedes resistirte a un misterio. Esta vez es grande. Alejandro Montenegro. Necesito acceder al proceso de selección para el puesto de asistente personal. ¿Puedes ayudarme?» Eva soltó una risa breve. «Estás loca, pero por eso me caes bien. Dame una hora. Enviaré tu currículum directamente al sistema de ellos». Clara le agradeció y colgó, sintiendo su corazón latir con más fuerza por la adrenalina. Estaba a punto de entrar en el juego de uno de los hombres más peligrosos del país. A la mañana siguiente, su teléfono vibró con un mensaje inesperado. «Entrevista programada para mañana. Preséntate en el edificio Montenegro Corp a las 9:00. Clara respiró hondo. Había superado el primer obstáculo, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. El edificio de la Montenegro Corp se erguía como una fortaleza de cristal y acero en el corazón de Buenos Aires. Su estructura imponente reflejaba la luz de la mañana con una frialdad inquebrantable, como si su dueño hubiese impregnado su esencia en cada centímetro de la construcción. Clara se ajustó la chaqueta e inspiró profundamente antes de cruzar las puertas giratorias. Sabía que este era su primer paso en el territorio del hombre que pretendía desenmascarar. Un riesgo, calculado pero no por eso menos peligroso. Dentro, el vestíbulo era un espectáculo de mármol blanco y columnas altísimas. Todo estaba diseñado para imponer. La recepcionista, una mujer de mirada afilada y gesto profesional, apenas levantó la vista de su escritorio al recibirla. «Clara Valdés, tengo una entrevista programada». La mujer asintió y le indicó un ascensor al fondo del pasillo. «Piso 32. La espera el señor Montenegro». Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había supuesto que la primera entrevista sería con un asistente de recursos humanos o con el jefe de personal, pero no con el mismo Alejandro Montenegro. Esto cambiaba el juego. No tenía margen para errores. Mientras el ascensor subía, su mente repasaba los detalles de la identidad falsa que Eva había preparado para ella. Un currículum impecable, referencias intachables y una trayectoria profesional irreprochable. Nada podía delatarla.
Las puertas se abrieron con un sonido metálico, y Clara se encontró frente a una oficina de dimensiones colosales. La luz del sol entraba a través de enormes ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Sin embargo, lo que realmente la descolocó fue la presencia del hombre que la observaba desde el otro extremo de la habitación. Alejandro Montenegro estaba de pie junto a un bar de madera oscura, sirviéndose un trago. Vestía un traje negro impecable y su postura denotaba un control absoluto sobre el entorno. Su rostro era severo, con rasgos marcados y una sombra de barba perfectamente delineada. Pero lo que más inquietaba a Clara eran sus ojos, oscuros, calculadores, como si pudieran ver más allá de las apariencias. «Señorita Valdés». Su voz era profunda, pausada, con una cadencia hipnótica. Clara avanzó con pasos medidos y se detuvo frente a su escritorio. «Señor Montenegro, un placer conocerlo». Él la observó por un largo instante, con la cabeza ligeramente inclinada, como si evaluara cada movimiento, cada matiz en su expresión. «He leído su expediente, impresionante, aunque debo admitir que no suelo entrevistar personalmente a mis asistentes, pero algo en su solicitud me pareció interesante». Clara mantuvo la compostura, aunque sintió que el aire a su alrededor se volvía más denso. «Aprecio la oportunidad. Estoy segura de que cumpliré con sus expectativas». Alejandro dejó el vaso sobre la mesa y se acercó lentamente. La energía que emanaba de él era sofocante, una mezcla de autoridad y peligro latente. «¿Y qué cree usted que busco en una asistente?». Clara no dudó. «Alguien en quien pueda confiar». Por un breve momento, la sombra de una sonrisa apareció en los labios de Montenegro. Luego, asintió. «Interesante respuesta. Bienvenida a mi equipo, señorita Valdés». El corazón de Clara latió, con fuerza en su pecho. Había superado la primera barrera, pero aún no sabía si eso la acercaba a la verdad o al abismo. Clara no tuvo tiempo de celebrar su ingreso al mundo de Alejandro Montenegro. Apenas unas horas después de la entrevista, recibió un correo con instrucciones precisas. Debía presentarse en la mansión del magnate esa misma noche. El mensaje era escueto, sin detalles sobre la naturaleza de la reunión, solo una dirección y una hora. Mientras el auto la llevaba a las afueras de la ciudad, Clara sintió un nudo apretarse en su estómago. Su instinto le decía que Alejandro no era un hombre que tomara decisiones impulsivas. Si la había contratado de inmediato, significaba que tenía un propósito claro para ella. ¿Pero cuál? Miró por la ventana y vio cómo los edificios daban paso a extensos terrenos privados. No tardó en divisar la silueta de la mansión Montenegro. La propiedad era impresionante. Una construcción de piedra y cristal, rodeada por jardines meticulosamente diseñados. Las luces tenues iluminaban la fachada con una calidez engañosa. Cuando el auto se detuvo frente a la entrada principal, un hombre alto y de expresión seria la recibió. «Señorita Valdés, el señor Montenegro la espera». El interior de la mansión era aún más imponente que su exterior. Columnas de mármol, cuadros de artistas famosos y muebles de madera oscura daban a todo un aire de poder contenido. Clara fue conducida a un salón con ventanales que daban al jardín trasero. Alejandro estaba allí, de pie junto a la chimenea, encendida, con un vaso en la mano. «Puntual. Eso habla bien de usted». Clara mantuvo la calma. «La puntualidad es parte del trabajo, señor Montenegro». Él giró lentamente para mirarla. Su expresión era inescrutable. «No estamos en la oficina. Llámame Alejandro». Era una prueba. Clara lo sabía, pero se negó a ceder tan rápido. «Prefiero mantener la formalidad, señor». Por un breve instante, creyó ver diversión en su mirada. Luego, Alejandro caminó hasta una mesa y deslizó un sobre hacia ella. «Ábrelo, Clara». Tomó el sobre con cautela y sacó los documentos que había dentro. Su sangre se heló. Eran reportes detallados sobre ella, con información que solo alguien con recursos y contactos podría conseguir.
desde sus estudios hasta cada artículo que había publicado, pasando por su dirección y contactos más cercanos. Alejandro bebió un sorbo de su whisky antes de hablar. Me gusta saber con quién trabajo. Y tú, Clara Valdés, no eres una asistente cualquiera. El aire pareció volverse denso. Clara supo que debía actuar rápido. Si ha investigado tanto sobre mí, sabrá que soy la mejor en lo que hago. Alejandro sonrió levemente. Eso está por verse. Acompáñame. Sin opción, Clara lo siguió por un pasillo largo hasta llegar a una biblioteca. Alejandro abrió una puerta oculta entre los estantes y descendió por una escalera de piedra. Clara no supo qué la esperaba al otro lado, pero tenía la certeza de que acababa de cruzar un umbral del que quizás no habría retorno. Los pasos de Clara resonaban en las escaleras de piedra mientras descendía tras Alejandro. A cada escalón, la sensación de peligro se hacía más palpable. No había esperado que su primera noche como asistente de Montenegro la llevara a un pasaje oculto en su propia mansión. ¿Qué pretendía mostrarle? Cuando llegaron al final de la escalera, Alejandro empujó una puerta metálica y entraron en una sala subterránea iluminada con luces tenues. No era lo que Clara esperaba. No había cajas fuertes ni documentos secretos, sino un espacio meticulosamente organizado, con múltiples pantallas mostrando imágenes en tiempo real de distintos puntos de la ciudad. Algunas de ellas enfocaban edificios gubernamentales, otras captaban reuniones privadas en restaurantes de lujo. Había hasta transmisiones de cámaras de seguridad de empresas rivales. Clara sintió un escalofrío. ¿Qué es esto?, preguntó con voz controlada. Alejandro se giró lentamente, observándola con una expresión inescrutable. Información, control, poder. Clara se acercó a una de las pantallas y reconoció a un político en plena conversación con un hombre de negocios. Su mente trabajó rápidamente. Montenegro no solo tenía acceso a datos financieros oscuros, sino que monitoreaba en tiempo real a personas clave en la ciudad. La magnitud de su influencia era mucho mayor de lo que había imaginado. ¿Por qué me enseñas esto?, preguntó volviéndose hacia él. Alejandro dejó su vaso sobre una mesa de vidrio y la miró con intensidad. Porque quiero saber hasta dónde estás dispuesta a llegar. Clara sintió su pulso acelerarse. Se suponía que ella era la infiltrada, la que investigaba, pero ahora era él quien parecía ponerla a prueba. Se obligó a mantener la calma. Mi trabajo es asistirlo. Si esto forma parte de mi rol, lo haré. Una leve sonrisa apareció en los labios de Alejandro. Buena respuesta. Se acercó a un escritorio y tomó un sobre negro que le extendió. Tu primer encargo. Clara lo tomó con aparente seguridad y lo abrió. Dentro había un expediente con el nombre Gabriel Santoro, un empresario conocido por sus conexiones con el sector energético y, según rumores, con grupos de corrupción. El informe contenía direcciones, horarios y detalles sobre sus movimientos. Necesito que te reúnas con él mañana. Averigua lo que puedas sobre su próximo negocio. Clara levantó la mirada. ¿Y si no coopera? Alejandro se inclinó ligeramente, acercándose lo suficiente para que Clara sintiera su aliento. Entonces haz que coopere. El mensaje estaba claro. No solo la estaba poniendo a prueba, sino que quería ver hasta dónde llegaría para cumplir sus órdenes. Clara guardó el expediente y asintió. Haré lo necesario. Mientras volvía a subir las escaleras, su mente trabajaba a toda velocidad. No solo había logrado entrar en el mundo de Montenegro, sino que él mismo la estaba llevando a las profundidades de sus secretos. Pero esto también significaba que estaba entrando en un juego mucho más peligroso del que había anticipado. Si quería descubrir la verdad, tendría que jugar bien sus cartas y asegurarse de que Montenegro nunca descubriera su verdadero propósito. Clara pasó la noche en vela, sentada en la penumbra de su apartamento con el expediente de Gabriel Santoro abierto sobre la mesa. Sabía que se estaba adentrando en un terreno peligroso. Alejandro Montenegro no era solo un empresario poderoso, era un estratega, un hombre que jugaba con la información como un maestro de ajedrez.
y ahora la había puesto en el tablero. El informe detallaba las conexiones de Santoro con el sector energético y sus tratos sospechosos con políticos influyentes. Pero lo que más le inquietaba era un apartado marcado con tinta roja. Operación Boreal. Reunión confidencial en el Hotel Imperial 21C0. Era la única pista concreta que tenía. Al día siguiente, Clara llegó temprano a la oficina de la Montenegro Corp. El ambiente allí era impecable, elegante, pero todos los empleados parecían moverse con la precisión de soldados bien entrenados. No había desperdicio de energía, ni rumores en los pasillos, solo disciplina y eficacia. Cuando entró en su nueva oficina, un despacho lujoso con ventanales de vidrio negro, encontró una carpeta sobre su escritorio. No necesitó abrirla para saber que era de Alejandro. Dentro, un mensaje breve y directo. Ten cuidado con Santoro. No es tan dócil como parece. Clara cerró los ojos por un momento. Era una advertencia, pero también un desafío. Montenegro quería ver cómo manejaba la situación. Esa noche, vestida con un elegante conjunto negro, Clara entró al Hotel Imperial. El vestíbulo estaba iluminado con candelabros dorados, y la alfombra roja bajo sus tacones parecía absorber cada paso suyo. Localizó a Santoro en el bar privado del hotel, rodeado de 2 guardaespaldas y con un whisky en la mano. Se acercó con confianza, sin mostrar un ápice de duda. «Señor Santoro». El hombre levantó la mirada y sonrió con curiosidad. Tenía la piel bronceada por años de sol y una mirada astuta, como alguien que había aprendido a moverse entre depredadores. «Señorita Valdés, no esperaba una visita tan agradable». Clara tomó asiento frente a él y pidió una copa. Sabía que tenía poco tiempo antes de que él sospechara de sus intenciones. «He oído que está trabajando en un nuevo proyecto, uno que podría cambiar el sector energético». Santoro bebió un sorbo y la observó en silencio antes de responder. «Eso depende de quién quiera saberlo». Clara sonrió con naturalidad. «Digamos que tengo buenos contactos, y sé que Alejandro Montenegro está interesado en sus movimientos». El rostro de Santoro se endureció ligeramente. «Montenegro siempre está interesado en todo lo que le pueda dar ventaja». Clara inclinó la cabeza. «Entonces, ¿qué me dice? ¿Es cierto que está negociando con inversores extranjeros?» Santoro dejó el vaso sobre la mesa con un ruido seco. «Escucha, preciosa. No sé quién te envió, pero no acostumbro a compartir información con desconocidos». Clara mantuvo la calma, aunque sintió que el ambiente se tensaba. «Entonces démonos la oportunidad de conocernos mejor». Por un segundo, Santoro la miró con una mezcla de sospecha y diversión. Luego sonrió. «Interesante, pero si quieres algo de mí, primero tendrás que demostrar que vales la pena». Se inclinó hacia ella y bajó la voz. «Hay algo que Montenegro quiere de mí. Un contrato que aún no firmé. Si realmente trabajas para él, sabrás cuál es». Clara sintió que el juego se volvía más peligroso. Si no conseguía la información correcta antes de su próximo encuentro con Alejandro, su fachada se vendría abajo. «Dame una noche y te lo demostraré». Santoro sonrió con satisfacción. «Esa es la actitud que me gusta. Nos vemos mañana, señorita Valdés». Mientras Clara salía del hotel, sintió que alguien la observaba. Un escalofrío recorrió su espalda. Sabía que Montenegro la estaba vigilando, pero lo que aún no sabía era si quería que tuviera éxito o que fallara. Clara pasó la noche investigando cada movimiento de Gabriel Santoro. No podía permitirse un error. Alejandro Montenegro la estaba probando, pero Santoro también lo hacía, y si fallaba en este delicado juego de espionaje corporativo, quedaría expuesta ante ambos. Con su laptop abierta, revisó documentos filtrados y transacciones sospechosas. Entonces lo encontró: un contrato pendiente entre Santoro y un conglomerado chino de energía renovable. Montenegro tenía razón en desconfiar.
Si el acuerdo se concretaba, Santoro dejaría de ser una pieza útil en el tablero y pasaría a convertirse en un obstáculo. A la mañana siguiente, Clara llegó temprano a la Montenegro Corp. Su piel aún sentía los efectos de la noche en vela, pero su mente estaba alerta. Sabía que Alejandro esperaba respuestas. «Buenos días, señorita Valdés». La voz de Alejandro la tomó por sorpresa. Estaba de pie en la entrada de su despacho, con su traje negro impecable y una expresión calculadora. «Acompáñame». La condujo hasta una sala de reuniones privada. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la pantalla de una proyección en la pared. En ella, Clara vio imágenes de Santoro reunido con inversionistas en un yate. No eran simples empresarios, eran los representantes del conglomerado chino. «Supongo que tienes algo que decirme». Clara respiró hondo. «Santoro está negociando con los chinos un acuerdo de distribución de energía renovable. Si lo firma, nuestras inversiones en el sector sufrirán un golpe». Alejandro la observó, en silencio, sus dedos tamborileando sobre la mesa de vidrio. «¿Cómo lo supiste?» Clara eligió sus palabras con cautela. «Mi trabajo es anticiparme. No puedo permitirme llegar tarde a la información». Alejandro sonrió levemente. «Eso me agrada, pero dime, Clara, ¿hasta dónde estarías dispuesta a llegar para evitar que ese contrato se concrete?» El peso de la pregunta cayó sobre ella como una advertencia. «Lo que sea necesario». Alejandro asintió, satisfecho. «Entonces quiero que te reúnas con Santoro otra vez, y quiero que lo convenzas de que Montenegro Corp sigue siendo su mejor opción». Clara entendió la orden. No era solo persuasión, era manipulación. Esa noche, volvió al Hotel Imperial. Santoro la esperaba en un reservado privado. Cuando la vio, sonrió con confianza. «No pensé que volverías tan rápido». Clara se sentó con elegancia y deslizó un sobre la mesa. «Este es el contrato que Montenegro te ofrece. Mejoras en las condiciones actuales y acceso prioritario a nuevas infraestructuras». Santoro arqueó una ceja. «Interesante, pero los chinos me ofrecen más». Clara sonrió con calma. «¿Más dinero? Tal vez, pero Montenegro te ofrece algo que ellos no pueden. Protección». La sonrisa de Santoro se desvaneció. «¿De qué hablas?». Clara sostuvo su mirada. «Sabemos que el gobierno está observando tus movimientos. Si firmas con los chinos, perderás más que dinero, perderás tu reputación, y cuando eso ocurra, nadie te respaldará». El silencio se hizo pesado entre ellos. Finalmente, Santoro suspiró y tomó el sobre. «Montenegro es más peligroso de lo que pensé». «No te equivoques, él no es peligroso. El peligro es estar en su contra». Santoro soltó una carcajada amarga. «Eres más inteligente de lo que aparentas». Clara se levantó y se inclinó hacia él. «Entonces toma la decisión correcta». Salió del hotel con el corazón latiéndole con fuerza. Había cumplido con Montenegro, pero cada vez se sentía más atrapada en su juego. Y lo peor de todo es que empezaba a gustarle. El contrato estaba firmado. Gabriel Santoro había cedido ante la presión de Clara, eligiendo a Montenegro Corp en lugar del conglomerado chino. La noticia se filtró en los círculos empresariales antes del amanecer, y para cuando Clara llegó a la oficina, ya se sentía la tensión en el aire. Alejandro Montenegro la estaba esperando. Al cruzar la puerta de su despacho, encontró al magnate de espaldas a la ventana, observando la ciudad con su característico aire de control absoluto. La luz matinal proyectaba su silueta como una sombra alargada, fría y dominante. «Buen trabajo, Clara». Clara mantuvo la compostura. «Hice lo que debía hacerse». Alejandro giró lentamente y la observó con sus ojos oscuros, como si buscara leer algo más profundo en su expresión. «Eso espero. Pero dime, ¿qué tan lejos estás dispuesta a llegar por mí?». La pregunta la tomó por sorpresa. Clara sintió como la atmósfera de la habitación se volvía más densa, como si cada palabra pesara más de lo normal. «¿Por qué lo pregunta?». Alejandro dio un paso hacia ella, acortando la distancia entre ambos. «Porque esta es la última vez que te hago esta pregunta.
A partir de hoy ya no habrá marcha atrás. Clara sintió su pulso acelerarse. Sabía que había cruzado una línea invisible con Santoro, pero aún no entendía completamente qué esperaba Montenegro de ella. Estoy en este juego, Alejandro, y jugaré hasta el final. Por primera vez, él sonrió. No una sonrisa de satisfacción, sino algo más oscuro, más íntimo. Entonces prepárate. Sin más palabras, Alejandro sacó un pequeño sobre negro de su escritorio y lo dejó frente a ella. Necesito que entregues esto en persona. Es un mensaje para un hombre llamado Esteban Ruiz. Clara tomó el sobre con cautela. Había oído ese nombre antes. Esteban Ruiz era un abogado de élite, conocido por limpiar los desastres de empresarios corruptos. Si Alejandro estaba enviándole algo, no era cualquier transacción. ¿Dónde lo encuentro? Cena todas las noches en el restaurante Astoria. Tienes que asegurarte de que lo reciba y de que lo entienda. Clara asintió. Sabía que no podía hacer preguntas. No aún. Esa noche, en el Astoria, el ambiente era exclusivo y elegante. Clara llegó con un vestido negro sobrio y se ubicó en un rincón estratégico. Observó a Esteban Ruiz sentado en su mesa habitual, con un vaso de vino en la mano y el aura de un hombre que siempre tenía el control. Ajustando su expresión a la perfección, Clara se acercó a su mesa. Señor Ruiz, él levantó la vista con una leve sonrisa. No esperaba compañía esta noche. Clara dejó el sobre frente a él. Un mensaje de Alejandro Montenegro. El rostro del abogado se tensó apenas un instante antes de volver a su neutralidad habitual. Interesante. Ruiz tomó el sobre y lo abrió con lentitud. A medida que leía el contenido, su mandíbula se apretó. Dile a Alejandro que recibió su respuesta. Clara inclinó la cabeza con profesionalismo, pero en su interior ardía la curiosidad. ¿Qué contenía ese mensaje? Cuando regresó a la mansión Montenegro, Alejandro la estaba esperando en su estudio, bebiendo whisky junto a la chimenea. Ruiz lo leyó y dijo que recibió su respuesta. Alejandro sonrió, pero sus ojos no reflejaban placer. Perfecto. Clara lo observó con cautela. ¿Qué había en el mensaje? Alejandro dejó su vaso sobre la mesa y se acercó a ella, deteniéndose apenas a unos centímetros. Es mejor que no lo sepas. Por primera vez, Clara sintió un atisbo de inquietud. Alejandro, Montenegro estaba escondiendo algo más grande de lo que había imaginado. Y ahora, ella estaba en el centro de todo. No había vuelta atrás. El aire en la mansión de Montenegro se sentía más pesado esa noche. Clara lo notó en el silencio que se filtraba por los pasillos, en la forma en que los empleados evitaban hacer contacto visual. Algo había cambiado después del mensaje a Esteban Ruiz, pero Alejandro no decía nada. Clara no podía quedarse de brazos cruzados. Necesitaba respuestas. Mientras revisaba documentos en su oficina dentro de la Montenegro Corp, su teléfono vibró. Era un mensaje de Eva López. Clara, ¿qué demonios hiciste? Me llegó información preocupante. Ruiz desapareció anoche. El estómago de Clara se hundió. Sin pensarlo dos veces, salió de su oficina y tomó un taxi hasta la casa de Eva. Cuando llegó, su amiga ya tenía la computadora encendida, mostrando imágenes de las cámaras de seguridad del restaurante Astoria. Mira esto. El aire en la mansión de Montenegro se sentía más pesado esa noche. Clara lo notó en el silencio que se filtraba por los pasillos, en la forma en que los empleados evitaban hacer contacto visual. Algo había cambiado después del mensaje a Esteban Ruiz, pero Alejandro no decía nada. Clara no podía quedarse de brazos cruzados. Necesitaba respuestas. Mientras revisaba documentos en su oficina dentro de la Montenegro Corp, su teléfono vibró. Era un mensaje de Eva López. Clara, ¿qué demonios hiciste? Me llegó información preocupante. Ruiz desapareció anoche. El estómago de Clara se hundió. Sin pensarlo dos veces, salió de su oficina y tomó un taxi hasta la casa de Eva. Cuando llegó,
Su amiga ya tenía la computadora encendida, mostrando imágenes de las cámaras de seguridad del restaurante Astoria. Mira esto. Cuando Clara llegó a la mansión esa noche, Alejandro la esperaba en la terraza, con una copa de whisky en la mano y su habitual mirada inescrutable. «¿Algo en lo que pueda ayudarte, Clara?» Ella cruzó los brazos, obligándose a mantener el control. «Quiero saber qué le pasó a Esteban Ruiz». Alejandro bebió un sorbo lentamente antes de responder. Hizo su elección. Algunas decisiones tienen consecuencias inevitables. La frialdad en su tono la hizo estremecer. ¿Eso significa que lo mandaste a desaparecer? Alejandro la observó en silencio por un largo instante. No preguntes cosas que no quieres saber. Clara sintió que su respiración se volvía más pesada. Estaba metida en algo mucho más oscuro de lo que había imaginado. Si quieres que siga trabajando para ti, necesito la verdad. Alejandro inclinó la cabeza, evaluándola. Siempre supe que no era solo una asistente. Eres demasiado lista, demasiado ambiciosa. Clara apretó los puños. ¿Qué significa eso? Él dejó la copa sobre la mesa de mármol y se acercó hasta quedar a solo centímetros de ella. Su voz descendió a un susurro. Significa que ahora formas parte de esto, Clara. Y si intentas salir, no habrá escapatoria. El corazón de Clara martilló en su pecho. No era una amenaza, era un hecho. Había cruzado la línea, y Montenegro se aseguraría de que nunca pudiera volver atrás. Clara sintió un frío recorrer su piel. No habrá escapatoria. La advertencia de Alejandro Montenegro seguía resonando en su cabeza mientras descendía por la escalinata de mármol de la mansión. Su corazón latía con fuerza, pero su rostro no reflejaba miedo. No podía permitírselo. Si él sospechaba que ella estaba considerando traicionarlo, sería su fin. Esa noche, en su apartamento, se sentó frente a su laptop con una taza de café frío entre las manos. Eva tenía razón. Había cruzado una línea peligrosa. ¿Podía seguir con su investigación sin que Montenegro la descubriera? Cada vez se sentía más atrapada, y lo peor era que parte de ella no quería salir. Un mensaje apareció en su pantalla. Era Eva. No sé cómo, pero Montenegro eliminó todo rastro de Esteban Ruiz. Oficialmente nunca salió del restaurante Astoria. Clara apretó los dientes. Necesito pruebas, algo que lo conecte con su desaparición. Eva tardó en responder. Hay algo más. Hace 2 años, un periodista llamado Daniel Bianchi investigó a Montenegro. Murió en un accidente de auto poco después. Clara sintió un escalofrío. ¿Qué investigaba? No lo sé. Pero si Montenegro estuvo involucrado en su muerte, significa que esto es más grande de lo que pensábamos. Clara cerró los ojos. Su misión inicial era desenmascarar a Alejandro Montenegro, pero ahora estaba descubriendo que la verdad podría costarle la vida. A la mañana siguiente, Clara llegó a la Montenegro Corp, fingiendo normalidad. Si quería respuestas, necesitaba acercarse más a él. Clara. El tono profundo de Alejandro la sacó de sus pensamientos. Él estaba en la entrada de su oficina, con un traje impecable y esa mirada afilada que siempre parecía verla más allá de lo evidente. «Acompáñame». Clara no tuvo opción. Siguió sus pasos hasta el estacionamiento subterráneo, donde un coche negro los esperaba. «¿A dónde vamos?», preguntó controlando su tono. Alejandro la miró con una leve sonrisa. «Voy a mostrarte algo que cambiará tu percepción de todo». El auto se deslizó por las calles de Buenos Aires hasta detenerse en un almacén en las afueras de la ciudad. Un lugar discreto, sin letreros, sin cámaras visibles. Pero Clara sabía que no estaba vacío. Alejandro la guió al interior. Un hombre, con traje gris, los esperaba junto a una mesa con documentos. Su expresión era tensa. «Este es el señor Herrera. Tiene información que necesitas conocer». Clara cruzó los brazos. «¿Sobre qué?». Alejandro tomó uno de los documentos y se lo entregó. «Sobre quiénes realmente están detrás de la desaparición de Esteban Ruiz».
Clara sintió que su garganta se cerraba cuando vio las fotografías dentro del informe. No era Montenegro. Había registros bancarios, grabaciones de llamadas. Alguien más había ordenado su eliminación. ¿Por qué me muestras esto? Alejandro se acercó lentamente. Porque quiero que entiendas algo. No soy el único hombre peligroso en esta ciudad. Hay fuerzas que juegan en las sombras, y tú acabas de entrar en su radar. Clara sintió que el peso de la verdad caía sobre ella. No solo había estado investigando a Montenegro, había estado hurgando en un juego mucho más grande. Tienes dos opciones, Clara. La voz de Alejandro descendió a un susurro peligroso. O sigues a mi lado y sobrevives, o intentas huir y descubres qué pasa con los que se interponen en su camino. Clara sostuvo su mirada. Por primera vez, entendió lo que realmente significaba estar en su mundo. Y la pregunta más aterradora era, ¿realmente quería salir? Clara salió del almacén sintiendo que el suelo bajo sus pies se volvía inestable. La revelación de Alejandro la había dejado sin aliento. No solo él era peligroso, sino que fuerzas aún más oscuras estaban moviendo los hilos en la sombra. Ella había creído que Montenegro era el enemigo principal, el villano en su historia, pero ahora comprendía que era apenas una pieza en un tablero más complejo. En el auto de regreso a la ciudad, Alejandro permaneció en silencio. Su mirada seguía fija en la ventana, como si estuviera evaluando cada movimiento a su alrededor. Clara, por su parte, no podía dejar de preguntarse qué tan profunda era la red en la que se había enredado. ¿Quién está detrás de esto?, preguntó finalmente. Alejandro giró la cabeza lentamente, observándola con esa intensidad suya que hacía que todo pareciera un juego de manipulación. Gente que no quieres conocer. Clara apretó los puños. Si me muestras esto, significa que quieres que haga algo. La sombra de una sonrisa apareció en sus labios. Veo que empiezas a entender cómo funciona mi mundo. Clara sintió un escalofrío. Ese mi mundo era una advertencia y una invitación al mismo tiempo. Esa noche, en su apartamento, Clara revisó cada detalle de los documentos que Alejandro le había entregado. Había nombres, transacciones y conexiones con empresarios y políticos de alto nivel. Los verdaderos responsables de la desaparición de Esteban Ruiz eran hombres con más poder del que ella imaginaba. Su teléfono vibró. Eva, necesito verte, urgente. Clara llegó al departamento de su amiga en menos de 15 minutos. Eva la recibió con el rostro tenso, el brillo de la pantalla del ordenador iluminando su expresión preocupada. Intercepté algo. No sé si quieres verlo. Muéstramelo. Eva. Hizo clic en un archivo de audio. La voz de un hombre sonó en la habitación. Montenegro está empezando a incomodar. Si sigue hurgando, tendremos que actuar. Y con respecto a la periodista, asegúrense de que desaparezca. Clara sintió el estómago revolverse. ¿Quién es ese? Eva negó con la cabeza. No lo sé. Pero esto confirma algo. No eres solo un peón en la investigación. Ahora eres un objetivo. Clara respiró hondo. Lo sabía. Lo había sentido desde el momento en que había aceptado la oferta de Montenegro. Ahora, su vida estaba en juego. Al día siguiente, al llegar a la Montenegro Corp, encontró a Alejandro esperándola en su despacho. Pero esta vez, su expresión era diferente. Te amenazaron. Clara no se molestó en fingir sorpresa. Lo sé. Interceptamos la comunicación. Alejandro entrecerró los ojos. ¿Interceptamos? Clara dudó un segundo. Cometió un error. Había incluido a Eva en la ecuación, y Alejandro nunca dejaba cabos sueltos. Tengo fuentes. Él se acercó lentamente. No. Me gusta cuando juegas con información sin decírmelo, Clara. No me gusta que me mantengas en la oscuridad. Por primera vez, Alejandro Montenegro dejó escapar una leve risa. Me agrada que tengas agallas, pero la próxima vez que hagas algo sin consultarme, no seré tan comprensivo. Clara sostuvo su mirada.
Ya no era una simple periodista investigando un escándalo. Ahora era parte del juego. ¿Qué hacemos ahora? Alejandro tomó un whisky y lo bebió lentamente antes de responder. Nos preparamos para la guerra. Clara sintió un escalofrío. El enfrentamiento final estaba cerca, y ella estaba en el centro de todo. El momento de la verdad. La tensión en el aire era insoportable. Clara sentía que cada movimiento suyo estaba siendo vigilado, que cada palabra que pronunciaba podía ser usada en su contra. Ya no se trataba de una simple investigación. Ahora, su vida dependía de cada paso que daba. Alejandro Montenegro había sido claro. Se estaban preparando para la guerra. Y Clara sabía que él nunca usaba palabras a la ligera. En la Montenegro Corp, todo había cambiado. Las medidas de seguridad se habían duplicado. El personal clave se movía con más cautela y Alejandro mismo había reducido su círculo de confianza a unas pocas personas. Clara estaba entre ellas. Nos están acorralando, dijo Alejandro, mientras observaba una serie de documentos extendidos sobre la mesa de su oficina. Quieren que cometamos un error. Pero lo que no saben es que ya estamos un paso adelante. Clara se inclinó para ver los papeles. Reconoció nombres de empresarios, políticos y miembros de la policía, todos vinculados a la desaparición de Esteban Ruiz. ¿Qué planeas hacer? Alejandro levantó la vista y la miró con una intensidad que la dejó sin aliento. Voy a exponerlos. Clara sintió un escalofrío. ¿Exponerlos? Él asintió lentamente. Tienen demasiado poder. Se sienten intocables. Pero toda estructura, por fuerte que sea, se derrumba cuando cortas los cimientos adecuados. Clara entendió. Alejandro iba a darle su propia medicina. Horas después, Clara recibió un mensaje cifrado de Eva. Encontré algo grande. Ven ya. Cuando llegó al departamento de su amiga, encontró la pantalla llena de códigos y archivos de acceso restringido. Montenegro estaba en lo cierto. Hay pruebas de que los mismos hombres que eliminaron a Esteban Ruiz están detrás de otros accidentes, incluido el del periodista Daniel Bianchi. Clara sintió el peso de la verdad caer sobre ella. Montenegro no solo estaba luchando por su propio poder, sino que estaba enfrentándose a una red de corrupción que llevaba años operando en las sombras. Tenemos todo lo que necesitamos para derribarlos. Eva negó con la cabeza. No es tan simple. Si filtramos esta información, intentarán silenciarnos, y no de manera sutil. Clara cerró los ojos. Sabía que Eva tenía razón, pero ahora había llegado demasiado lejos para retroceder. Déjame manejar esto. De regreso en la mansión Montenegro, Clara encontró a Alejandro esperándola en su despacho, como si supiera que ella traía respuestas. ¡Lo tenemos! Alejandro sonrió levemente, pero en su mirada no había satisfacción, sino determinación. Entonces, es hora de acabar con esto. Se acercó a su escritorio, tomó su teléfono y marcó un número. Convoca la reunión. Clara sintió cómo la adrenalina se disparaba en su sangre. El enfrentamiento final estaba a punto de suceder. Pero lo que no sabía era que la mayor traición aún estaba por revelarse. La reunión estaba fijada para la medianoche. Un encuentro donde todas las piezas del tablero se alinearían y se decidiría el futuro de Alejandro Montenegro y el destino de Clara. La mansión Montenegro estaba más resguardada que nunca. Hombres armados patrullaban los alrededores. Las luces de seguridad iluminaban cada rincón, y las cámaras rastreaban cada movimiento. Alejandro no dejaba espacio para errores. Esta noche acaba todo, dijo con voz firme mientras ajustaba los gemelos de su traje negro. Clara lo observó. Parecía más sereno que nunca, como si estuviera preparado para cualquier desenlace. ¿Y qué pasará después?, preguntó ella. Alejandro se acercó lentamente, con la mirada clavada en ella. Eso depende de ti. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de significado. Clara sabía que, sin importar lo que pasara, esta noche su vida nunca volvería a ser la misma. El lugar elegido para la reunión era un club privado en las afueras de la ciudad,
un sitio discreto donde el poder y la corrupción se encontraban en la penumbra. Cuando Clara y Alejandro entraron, los hombres más influyentes del país ya estaban esperando. Santoro, el empresario traicionero, 2 senadores, un alto mando de la policía y un banquero suizo que manejaba fortunas ilícitas, todos vinculados a la desaparición de Esteban Ruiz. «Montenegro», dijo uno de los senadores con una sonrisa tensa. «No imaginé que aceptarías nuestra invitación». Alejandro se acomodó en su asiento con una calma calculada. Digamos que es difícil rechazar una oportunidad cuando ya conoces todas las cartas del oponente. Clara se quedó en silencio, observando cómo el ambiente se volvía cada vez más hostil. «Vamos a ser directos», dijo Santoro, entrelazando los dedos sobre la mesa. «Sabemos que tienes información que podría causarnos problemas». Alejandro sonrió con una frialdad que hizo que Clara sintiera un escalofrío. «Tengo algo mejor que información. Tengo pruebas». Un silencio sepulcral cayó sobre la mesa. Los rostros de los hombres cambiaron en un instante. «Si crees que puedes amenazarnos», comenzó a decir uno de los senadores, pero Alejandro lo interrumpió. «No estoy amenazando. Estoy ofreciendo una solución». Clara observaba la escena con una mezcla de fascinación y temor. Montenegro no era solo un hombre poderoso, era un estratega. «Los archivos están listos para ser enviados a la prensa y a las autoridades en 5 minutos, pero podemos llegar a un acuerdo». Los hombres se miraron entre ellos. Por primera vez parecían vulnerables. «¿Qué quieres, Alejandro?» Bebió un sorbo de su whisky antes de responder. «Que se retiren, que desaparezcan del mapa». La tensión en la habitación era insoportable. Todos sabían que, si no aceptaban, Montenegro los destruiría. Finalmente, después de un largo silencio, Santoro asintió con pesadez. «Está bien, lo haremos». Horas después, de regreso en la mansión, Clara sintió como la adrenalina aún corría por su cuerpo. «Lo lograste». Alejandro se acercó a ella, observándola con una intensidad peligrosa. «No». Su voz descendió a un murmullo. «Lo logramos». Clara sintió su respiración entrecortarse cuando Alejandro la tomó suavemente del rostro. Sabía desde el principio que no era solo una asistente. Su corazón latía con fuerza. Y ahora, Clara, ¿qué harás? Era la última decisión. Podía alejarse de ese mundo para siempre o aceptar que, después de todo, había encontrado su lugar en la oscuridad. Clara miró a los ojos del hombre que había sido su enemigo, su mentor, y quizás algo más. «Me quedo». Una sonrisa fugaz cruzó los labios de Alejandro. «Sabía que lo harías». Clara exhaló lentamente. El juego había cambiado. Y ahora, ella jugaba para ganar. Gracias por ver El secreto del billonario. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Comparte este video con tus amigos y déjanos tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo misterio.